Hola María Carolina, bienvenidos aquí a la Hola, sección Al ¿cómo Volante de estás? Hispanpost. Mira María Carolina, mira lo que tengo yo aquí. $1 y 50.000 pesos colombianos. Todo indica que ya esta es la moneda, estas son las monedas que circulan en Venezuela. Desapareció el bolívar y cualquier transacción comercial se hace con dólares o con pesos colombianos. Porque es una característica fundamental de los procesos hiperinflacionarios, en los cuales lo primero, una de las cosas que se da es el desprecio por la moneda local, al entender el usuario que esta no tiene ningún valor. Entonces, generalmente optan por utilizar otro tipo de monedas y no la de curso legal en el país. Y los apagones lo que han hecho es acentuar más el uso. Exactamente. Si tú vas hacia el interior del país, sobre todo la zona de frontera, Táchira, por ejemplo, se maneja completamente en pesos. En pesos colombianos. Allí no funciona el bolívar, prácticamente muy poco el dólar, pero fundamentalmente el peso. Si tú vas hacia el sur del país, lo que es el estado Bolívar, allí funciona sobre todo es el real brasileño, pero muy al sur del estado Bolívar, porque el bolívar ya no tiene ninguna validez y por supuesto la moneda de intercambio, digamos, más frecuente termina siendo el real. Y en el caso del resto del país, pues lo que domina es el dólar. El dólar, porque es el de mayor movimiento, el de mayor utilización. Pero hay que entender que no somos una economía dolarizada. ¿En qué sentido? No estamos percibiendo ingresos en dólares los venezolanos. De hecho, si hacemos la conversión a tasa oficial de nuestro salario, apenas llegamos a... Bueno, el salario mínimo... $6, creo que es que está establecido, sí, 6 por 3, 18, $6. Entonces, no estamos ganando en dólares, obviamente, pero tampoco las estructuras de costos nuestras están expresadas en dólares. Es decir, tú tienes un producto que en la medida que tenga mayor cantidad de componentes nacionales, su precio va a ser inferior al que se está manejando afuera. Y aquel que tiene la mayor cantidad de componentes foráneos es el que va a tener un precio incluso superior al que se pueda estar manejando fuera del país. Los apagones, ¿cómo han afectado al sector comercio? De manera muy fuerte, porque el comercio es el último eslabón de la cadena. Por supuesto, allí es donde llega la mercancía luego de ser producida. Tenemos una primera pérdida por la paralización de la actividad comercial, el no tener personal en los establecimientos, el contar con problemas con el transporte público, pues ha hecho, por supuesto, que cada día de inactividad comercial represente, según los economistas, una pérdida cercana a los $200 millones. Eso es una economía muy pequeñita, 200 millones de bolívares diarios, millones de dólares, diarios, es una economía bastante reducida. Y sin embargo, eso es lo que nos cuesta cada día que paralizamos sin producir. Si a eso le tienes que sumar el hecho de las pérdidas que hubo por los apagones, la pérdida de lo que es la cadena de frío, y cómo se deterioró materia prima y producto terminado, y a eso además le sumas todas las transacciones que no se pudieron hacer porque la persona no contaba con moneda dura, no había electricidad ni conectividad con los bancos para poder hacer transacciones por punto de venta, y tampoco conectividad a través de las líneas telefónicas para hacer transferencias. Por supuesto, tampoco había internet, entonces hubo mucha transacción que no se pudo hacer. Pero para agravar todo eso, en el primer apagón, no así en el segundo, gracias a Dios, tuvimos el ingrediente adicional de la violencia. Los saqueos. Los saqueos. Hubo básicamente, hechos, pero como que fue focalizado en algunas partes del país. Hubo 10 entidades, 10 estados de Venezuela en los cuales hubo saqueo durante esos días. El más emblemático, Zulia, por supuesto, específicamente la ciudad de Maracaibo, pero también hubo en Falcón, en Mérida, en Lara, en Anzoátegui, en Miranda también hubo, o sea, en menor cuantía, en Apure. ¿Qué pasó con las autoridades en ese caso? Fíjate, en todos los demás estados, excepto Zulia, las autoridades actuaron oportunamente y lograron controlar estos hechos violentos que se fueron generando en cada región. Y allí en Maracaibo de verdad que da dolor cómo arrancaron
posetas, lavamanos, los archivos contables los quemaron, o sea, fue una cosa de verdad dantesca, terrible. ¿Hay estimaciones de pérdidas en el Zulia? En el Zulia se estima que fueron más o menos 75 millones de dólares en pérdidas solo por los hechos violentos, sin contar las pérdidas de mercancía ni de materia prima por el deterioro de la cadena de frío. Y hay otro factor de pérdida que tampoco se está tomando en cuenta, o sea que también hay que sumarle esto, y es la de los equipos que se dañaron por la inestabilidad del fluido eléctrico. Eso en total, el primer apagón le está costando al país, o nos está costando a los venezolanos, por encima de los 1.000 millones de dólares. El sector comercial puede afrontar tener una planta, porque pareciera que ese es el llamado que está haciendo el gobierno, que por cierto que lo ha hecho en el pasado también, es decir, que cada quien resuelva como puede tener una planta eléctrica. El presidente, el señor Maduro, mejor dicho, decía hace poco en una de sus alocuciones que si aquí había un cambio de gobierno, pues se iban a privatizar, todos los servicios públicos. Resulta que ya de alguna manera están privatizados, porque cualquier persona, cualquier venezolano que requiera agua, contrata un camión cisterna que se lo lleve a su casa. El que requiere electricidad tiene que montar una planta eléctrica. El que requiere que le recoja la basura tiene que pagarle a alguien para que lo haga. En fin, hoy por hoy los servicios públicos en Venezuela están mayormente privatizados o son pagados adicionalmente. Además de los impuestos que pagamos, tenemos que pagar adicionalmente los servicios públicos. En el caso de lo que viene, de lo que estamos viviendo, pues la mayoría de los comercios no están en condiciones de soportar este tipo de situaciones por muy largo tiempo, porque además existe el problema del combustible. Que lo provee PDVSA. Que lo provee PDVSA y ha tenido dificultades también con el combustible. ¿Cómo pones a funcionar las plantas eléctricas que puedes adquirir si no tienes combustible? La inseguridad. ¿Qué incidencia tienen los costos de los comercios aquí en Venezuela? Al igual que con los servicios públicos, el comerciante, el empresario venezolano se ha visto en la necesidad de suplir las funciones del Estado en cuanto al resguardo de los venezolanos y sus bienes. Quiere decir que el Estado, en lo que tiene que ver con aspectos básicos como seguridad o provisión de servicios públicos, es inexistente. Totalmente, pero muy eficiente en el cobro de los tributos. Los empresarios venezolanos hoy tenemos que hacer, y en las fiscalizaciones tenemos que hacer declaraciones diarias al impuesto sobre la renta y al impuesto de valor agregado y pagos semanales de estos impuestos, lo cual implica una descapitalización adicional, porque el dinero con el que podríamos estar trabajando durante todo el mes, en caso de que tuviésemos que pagarlo como era anteriormente una vez al mes, ahora tenemos que pagarlo todas las semanas para poder cumplir con los calendarios que nos ha impuesto el CENIAT. ¿Han sido sancionados algunos comercios por el hecho de aceptar transacciones? Veíamos que algunos alcaldes se habían tomado esa atribución y ponían al comerciante en 3 y 2. Hasta ahora no tenemos ningún reporte de algún comercio que haya sido sancionado. Sin embargo, cabe destacar y cabe recordar que según una resolución del mismo Banco Central de Venezuela, podemos pagar salarios en moneda extranjera. Entonces, ¿por qué no cobrar también en nuestras actividades en moneda extranjera? Incluso para todos es conocido como ya se eliminó por completo la ley de ilícitos cambiarios. Hoy en día, según la ley, no es ilegal transar en moneda extranjera. ¿Qué tiene un comerciante como para decir, abro mi Santa María? Mira, resiliencia, lo veía en el Zulia. El Zulia me entregó, o sea, recibí muchas tristezas en Maracaibo por todo el desastre que hubo, pero hubo una señora con la que hablamos y un señor también que decía, no se preocupe, yo me voy a volver a levantar porque yo por este país hago lo que sea. Hay un compromiso, hay un amor por Venezuela, hay una conciencia de que no existe ningún otro país en el mundo como Venezuela para poder prosperar y hacer negocios. O sea que con todo y eso que pasó, tú consigues en el gremio de los comerciantes y gente que dice, yo sigo adelante. Muchísimos, muchísimos. Son muchos los comerciantes que día a día se levantan y a pesar de las calamidades, a pesar de las circunstancias, siguen diciendo, este es mi país y aquí sigo. María Carolina, placer haberte tenido aquí en la sección Al Volante de Hispano Post. Gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego.